Ahora sí. Y también a los judíos les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes han debido leer ese pasaje en Juan. Pero es interesante que Jesús nos da muchas más explicaciones cuando Él predica, y algunas de estas explicaciones también las refuerza el apóstol Pablo. Entonces, con eso en la mente, vamos a ver algún pasaje. Primero, Jesús nos habla de la identificación espiritual en el Evangelio según San Mateo, que es el primer evangelio que tenemos. Y en este evangelio nos vamos a ir al, al capítulo 7, por favor, si me acompañan, al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a dar lectura desde el versículo 21 hasta el final. Ayúdenme, por favor, con la búsqueda de este pasaje. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 hasta el final. Allá Jesús está hablando de algunas personas que creen identificarse como creyentes. Inclusive podemos verlo tal vez desde el versículo 18. Vamos a ver. A ver ahí. Voy a poner en la pantalla el texto. Jesús les está diciendo a sus discípulos en el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y luego pasa Jesús a concluir este sermón que comienza en el capítulo 5, conocido como el sermón de la montaña, narrándonos el caso de algunos que se creen cristianos y no lo son. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Según este pasaje, hay personas que el día del juicio van a pensar que son salvos porque, según ellos, han invocado a Cristo, han dicho Señor, Señor. Pero Jesús nos aclara que no es que cualquier persona que diga Señor, Señor va a entrar. ¿Cuál es el defecto de estas personas? ¿En qué estaban fallando? No estaban cumpliendo la ley. ¿Estaban, estaban cumpliendo o no estaban? No lo escuché, José Luis. No, no estaban cumpliendo la ley. Aquí dice que no cumplieron la ley. Sí, porque dice que hacedores de maldad, ¿Cuál es la maldad que ellos han hecho? pues a veces la idolatría. No, pero acá no está hablando de la idolatría. Basémonos en lo que dice la palabra. Ok. ¿Qué les está reclamando Jesús? ¿Cómo se defienden ellos? ¿Cómo esperan entrar al cielo? ¿A qué acuden? Sí. Bueno, para los que me preguntan, la tarea se envía por WhatsApp directamente a mí. Bueno, miren, lo primero que vemos. ¿Alguien se acuerda qué es la señal del dedo? Hablamos de esto en la anterior clase. Pues que cuando el dedo me, ¿sí me oye? Sí, Fabio, te escucho, adelante.
Es que cuando el dedo me está señalando a la pregunta que yo hago, estoy diciendo que soy yo el que estoy haciendo las cosas. Muy bien. Entonces, aquí lo que interesa es que uno, pues, tiene que no decir Señor, Señor, sino que tiene que comportarse como Él está Veamos enseñando, un cacho, Fabio, esto, un ratito. ¿A dónde está señalando el dedo de estas personas? pues, hacia la misma persona, soy yo. A ver, ellos, ¿qué están diciendo? ¿Por qué piensan que Pues, merecen ir al cielo? pues porque piensan que tienen derecho por las cuestiones que están realizando. ¿Qué Sí, por cosas, decir por ejemplo? Señor, pues es decir, pueden estar haciendo buenas obras, pero esas buenas obras las están haciendo sobre la base de que las hago porque quiero que en virtud de esas obras yo consiga la salvación. Gracias, Fabio. Pero ¿alguien se da cuenta cuáles obras ellos estaban mencionando? Que hacían milagros Sí, no hicieron solo milagros, dice que hicieron muchos y que milagros. echaron fuera demonios. Echaron fuera demonios y además hicieron algo Se, más. se estaban atribuyendo ellos las cosas que hace Jesús. Dice, profetizamos en tu nombre. Miren, estas Mm. personas han profetizado, es decir, han predicado en el nombre de Jesús. Con ese nombre y en ese poder han echado fuera demonios y han hecho muchos milagros. Ellos están confiando en lo que ellos han hecho para poder entrar al cielo. Y Jesús les va a decir, nunca les conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso es malo predicar en el nombre de Jesús o echar demonios en el nombre de Jesús o hacer milagros en el nombre de Jesús? Hacer estas cosas es malo si confiamos que por hacer estas cosas nos vamos a salvar. Toda enseñanza que nos hace confiar en nuestra propia obra no está de acuerdo al mensaje de Jesucristo. En Juan 17:3, Jesús dijo al orar al Padre en la última reunión que tuvo con sus discípulos, esta es la vida eterna, dice Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Está hablando de creyentes que confían solo en Cristo, en los méritos de Cristo, en lo que Cristo hizo para ser salvos. Y aquí Jesús nos está diciendo que los falsos profetas, si ustedes se fijan acá, arriba estaba hablando de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los van a reconocer por sus frutos. El fruto es el del profeta es lo que predica. Y el fruto de estas personas es que ellos predican confianza en el propio mérito del ser humano para alcanzar el cielo. Esto es lo terrible. Jesús nos dice que esas personas se van al infierno. Entonces, podemos nosotros aquí encontrar una especie de engaño que estos difunden, un engaño que en tiempos del apóstol Pablo llegó a afectar a una congregación. Vamos a irnos a Gálatas, por favor, acompáñenme. Perdón, pastor, Diga, adelante, Fabio. perdón, una pregunta. Aquí en este parte que está usted tratando, pues ahí en el versículo 24, pues está muy claro, ahí está diciendo que lo que importa es escuchar las palabras que Él nos está diciendo y ponerlas en práctica. ¿Sí? Exactamente, Fabio, lo felicito. Usted leyó más del contexto, ¿no? O sea, Jesús continúa hablando y dice que el que oye sus palabras, o sea, y las hace, o sea, le presta atención, es como un hombre que edifica la casa sobre la roca, ¿no? Y el que no, pues está edificando su casa sobre la arena y se va a perder. Es totalmente correcto lo que usted dice, Fabio. Vamos a irnos, por favor, acompáñeme a Gálatas capítulo 1, versículo 6.
cuando el apóstol Pablo escribe a unas iglesias en la región de Galacia que se han contaminado con falsa doctrina. O sea, quiere decir que han ido falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros a descarriar a las ovejas que vivían, que estaban formando las iglesias en Galacia. Miren lo que dice en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Y Pablo nos aclara, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces lo que hay es el evangelio de Cristo y hay la perversión del evangelio de Cristo. Es decir, siguen hablando de Cristo, pero lo adulteran. Y Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si hay una palabra supuestamente de Dios que sea diferente de lo que hemos recibido en la Biblia, eso va a ser anatemizado, es decir, debe ser condenado. Como antes hemos dicho, y ahora también lo decimos otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ya vemos que en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo, habían personas que eran usadas, obviamente, por Satanás para descarriar a los creyentes. Y todavía continúa acá, siempre vamos a ver un poquito más del contexto. El apóstol Pablo dice, el problema es que tengo esta versión, vamos a ver en esta otra versión. Persuado, todos le han puesto persuado. A ver, persuado. Acá, a ver. No, todas. Acá está en 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la teología de la Reforma hay un refrán, diríamos, ¿no? Una máxima, un principio que habla de esto. Como en ese tiempo las discusiones se hacían en latín, esta máxima, este dicho, quedó en latín. Se llama opinio legis. ¿Han escuchado alguna vez eso? Opinio legis. Sí, opinión de la ley. Bueno, esa es una traducción, ¿no? Pero opinio legis significa algo que está en el ser humano, la opinión que él tiene de que él es bueno y puede alcanzar la salvación por su propio mérito. Y los predicadores que halagan esta opinión legis son muy populares. Le dicen, tú puedes, tú puedes alcanzar el cielo, tú metes el cielo, lo puedes alcanzar, haz el esfuerzo. Entonces ahí tenemos la opinión legis, que es una manera que el predicador trata de agradar a los hombres, porque decirle al ser humano que no puede conseguir la salvación, que no tiene la capacidad y que solo es por Cristo, es ofensivo. Ahora vamos a ver un poquito cómo Jesús describe, ya hemos visto que habría dos identidades espirituales acá, ¿no? La verdadera identidad, que es de la persona que sigue el Evangelio, y la del falso profeta, la identidad del que ha sido engañado por el falso profeta, que cree que puede salvarse por sus propias obras. Ahora nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, por favor me acompañan, al Evangelio según San Lucas, al capítulo 8, pueden buscar por favor en sus Biblias para que comparen, y vamos a dar lectura desde el versículo 4. Esta es la parábola del sembrador bastante conocida. Y Jesús narra así. El texto dice que habiéndose reunido una gran multitud de personas que venían de varias ciudades para escuchar a Jesús, Él les habla por medio, les enseña por medio de una parábola.
En el idioma griego, esta palabra parábola es parábola, igualito nomás, la han transcrito, que quiere decir una palabra, quiere decir, ¿no? O sea, que es algo que habla el predicador. Y Jesús dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús decía, exclamaba, así que decía en voz alta, quiere decir exclamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una forma hebrea de hablar que quiere decir preste atención, entienda. Ustedes saben que en la actualidad hay un recurso conocido como la inteligencia artificial, en la que prácticamente el alumno ya no tiene que estudiar, ya no tiene que hacer nada. Es más, ya llega a ser un poco superfluo la universidad o el doctorado, porque basta que le escriba a la inteligencia artificial y le va a dar una multitud de conocimientos. Y sin embargo, la pregunta que subsiste es ¿por qué entonces sería necesario que alguien vaya a estudiar? Muchas universidades y centros educativos solamente se han vuelto distribuidores de certificados, ¿no? Pero la verdad es que uno va a prepararse a un centro educativo no tanto para conocer algo, como para desarrollar la capacidad de prestar atención. Jesús reclama acá, el que pueda, preste atención, está diciendo cuando él dice el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué vamos a prestar atención? Primero, que Jesús nos narra mediante una parábola, una historia fácil de recordar, una comparación. ¿Cómo es esto de la identificación espiritual? Aquí podemos encontrar una, dos, tres, cuatro tipos de identidades espirituales. El primer tipo Jesús lo compara con una semilla que cae al camino y las aves se lo comen. Es decir, esa persona recibió la palabra, pero algo pasó. Y así vamos con cada una de estas ah, peculiaridades que menciona Jesús. Y para que la interpretación no sea sacada de los cabellos, vamos a ver cómo Jesús mismo la interpreta. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Está hablando de una manera irónica Jesús, indicando que sería pues lo lógico que la gente tenga curiosidad de saber cuál es el significado, ¿no? Pero si solo les interesó el cuento, no van a averiguar cuál es el significado. Entonces, luego Jesús, a partir del versículo 11, empieza a explicar el significado de esta parábola. Entonces, ¿qué es la semilla según Jesús? La palabra de Dios. Sí, el Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio tiene poder, ¿no ve? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Lo hemos A visto. través del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es el poder? Poder de transformación de Bueno, de la existencia. ajá. Miren este versículo de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿en qué sentido es poder para la salvación? En el sentido de que es como una semilla. Y esta semilla actúa también en función del tipo de terreno en el que cae. Por ejemplo, Jesús dijo que una parte de esta semilla ha caído al camino, fue pisoteado, fue pisoteada la semilla, y luego las aves se la comieron. ¿Qué significa esto según Jesús? Pues que la semilla no va a causar ningún efecto. ¿Por qué?
¿Por qué, Fabi? Porque, pues, porque no cayó en la tierra, entonces no va a fructificar. Entonces, pues, Pero fíjense la para, explicación de Jesús. A ver, quisiera que participen más personas, por favor. ¿Se refiere al corazón de la persona? Sí, sí, porque dice que la palabra fue sembrada en sus corazones. Pero ¿qué pasó con la semilla? Pues la semilla se muere, no crece. ¿Pero qué dice Jesús respecto de esa semilla, de esa palabra? Yo creo que al por- decir que lo pisotearon, es que las enseñanzas que recibimos nosotros están siendo tergiversadas o engañadas por algunas personas. Esa palabra que nos confunde. Fíjense lo que dice Jesús acá, en el versículo 12. Miren, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, se han escuchado el Evangelio. Pero, dice acá el Señor Jesús, después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, en un principio estas personas creyeron, han escuchado la palabra, pero viene el diablo y quita esa fe. Porque si se quieren salvar por obras, no se van a salvar. Sin fe, nadie se salva. Entonces, hay gente que escucha la palabra y se olvida cuál es el trabajo de la palabra y la vuelve un código moral. Lo único que le buscan en la palabra, en el Evangelio, es qué debo hacer para ser una buena persona. Nada más. No es necesario Cristo en su vida. Y eso sucedió porque el diablo quitó el Evangelio de sus corazones. Ahora hay otra semilla que cayó sobre la arena, sobre la roca, y dice, estos son los que oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Hay iglesias que han caído en eso. Apocalipsis nos habla mucho de estas iglesias, ¿no? Eh, la siguiente es la semilla que cayó entre los espinos, que son los que han oído, pero cuando están ahogados por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, su fruto no madura. Y finalmente tenemos la tierra buena, que son los que han oído la palabra con corazón recto, bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Entonces, la verdadera identificación espiritual estaría entre la tierra buena que escucha la palabra, pero la retiene, no la cambia. Y luego Jesús nos dice acá, continúa explicando en el versículo 18. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que no basta con haber escuchado su palabra, hay que entenderla y retenerla, porque si no es así, al que piensa que tiene fe, aún esa fe se le va a quitar. Esto estaba pasándole a los Gálatas, ¿no? En los Gálatas se creían cristianos, pero ya habían agarrado la falsa doctrina de los judíos de salvarse por sus propias obras. Y de esto nos habla el video de la segunda clase que espero que todos ustedes hayan visto. En ese video, el, el pastor Nixon Vivar nos explica claramente, continuando lo que se había explicado el lunes, este aspecto. Hemos visto, había una pregunta que decía, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Y hemos visto el lunes la razón histórica. Al principio había una sola iglesia, luego una
primera crisis que sucedió más o menos en el año 1000 después de Cristo, cuando el papado, o sea, el obispo de Roma quiere ser el líder mundial y el obispo oriental dice no, no vamos a aceptarlo. Y hay una primera división. Y la segunda que encontramos es ya 500 años más tarde, o sea, cerca del 1500, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg para llamar a un debate a fin de que se retiren los abusos que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Esa es la razón histórica. También hemos mencionado de cómo aparece la iglesia anglicana, etcétera, y no hemos profundizado más en la historia, pero más o menos nos ubicamos, ¿no? Que históricamente hay tres identidades, la católica, la ortodoxa y en general, perdón, la católica y ortodoxa son casi una misma identidad, solo que unos reconocen al Papa y otros no. Luego está la luterana, que sale a partir de Lutero, y está el resto de las iglesias que entran bajo el grupo de los reformados, actualmente denominados protestantes, evangélicos y diferentes nombres. Ahora vamos a ver la segunda razón. ¿Alguien que vio el video sabe cuál es la segunda razón por la que hay tantas iglesias habiendo una sola Biblia? Pues, Adelante, por favor. pues yo creo que una de las razones fundamentales es las diferentes interpretaciones que se le han dado a la Biblia, o sea, a la enseñanza evangélica. De ahí es donde han surgido prácticamente todas las divisiones, porque hay divisiones que surgieron pues por asuntos de autoridad, pero en el fondo las grandes divisiones que han surgido es porque se ha dado una interpretación diferente. Y por eso, por ejemplo, después de la Reforma Protestante surgieron tal cantidad de iglesias porque cada quien interpretaba a su manera determinados conceptos y se iban creando diferentes iglesias como estamos actualmente, que hay una cantidad de iglesias todas bajo, como lo explicaba usted, bajo la denominación del cristianismo. Así es, Fabio. Veo que usted ha visto el video y lo que es la verdad. Y vamos a tomar en cuenta un proverbio que dice, el simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. A veces nos podemos ir a una conferencia. Angélica está levantando la mano. Si está, tiene la palabra. Sí, pastor, buenas noches. Me gustaría agregar uno de los motivos por los cuales hay diferentes denominaciones, ¿sí? Sí, adelante. Exacto, y hay uno que se destaca muchísimo en esta época, ¿no? Que es cuando nosotros queremos construir algo muy distinto a lo que Dios quiere que construyamos, Ujú, así como lo hizo el pueblo que construía la Torre de Babel, ujú, que se rebeló contra Dios y buscó su propio proyecto. ujú. Aquellos que rechazan a Cristo ignoran el plan de Dios a favor de los suyos. Entonces eso se destaca mucho en las organizaciones de esta era, pastor, es todo. Muchas gracias, Angélica. Marco Antonio también quiere participar. Adelante, Marco Antonio. Sí, la pregunta es ¿por qué habiendo una sola escritura hay tantas denominaciones? Pues yo veo por lo menos tres razones ahí. La primera es de que eh, el hombre trata de anteponer la razón a lo que está escrito, o sea, trata de razonar y de hallarle lógica a lo que está escrito y eso lo lleva a interpretaciones que muchas veces son aparte de lo que de la palabra, ¿verdad? Pone por encima su propio razonamiento. La otra es de que el hombre a veces por aspectos culturales y filosóficos eh, contamina la palabra y nuevamente vuelve a poner sus pensamientos por encima de la escritura. Ujú. Sí, es verdad. Miriam también quiere participar. Adelante, por favor. Sí, profesor, yo lo pude resumir en la siguiente forma. Son doctrinas humanas, son enseñanzas erróneas. La mayoría de las veces quitan y añaden a la palabra conforme a, pues, su conveniencia ya viene siendo en este tiempo. Muchas gracias, Miriam. Eso podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica,
Al principio, pues la Iglesia Católica era verdaderamente cristiana, se basaba en la palabra de Dios, pero poco a poco empezaron a surgir visiones. Alguien veía a la Virgen y decía, bueno, hay que poner una vela a la Virgen, hay que ponerle flores, hay que adorarla. Gran parte de la doctrina de la Iglesia Católica no proviene de la Biblia, sino de visiones, de milagros, o sea, ustedes van a ver eso incluso en la actualidad. De repente se muere alguien muy querido y poco más tiempo aparece una piedra con el rostro de la persona y comienzan a hacerle sus novenas y todo eso. Y las enseñanzas que la Iglesia Católica ha establecido no siempre están de acuerdo con la palabra de Dios. En la Biblia jamás se nos dice que podemos buscar otro intercesor, otro redentor aparte de Cristo. Pero la Iglesia Católica pone a la Virgen María al nivel de Cristo y muchas veces por debajo de Cristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el año cristiano, hay más fiestas dedicadas a la Virgen María que a Jesucristo. Y eso no lo sacan de la Biblia, sino de lo que ellos llaman la tradición, que es que gente importante del pasado es, creía esas malas doctrinas, pues y las heredaron y las mantienen. una, la razón importante, la primera que hemos visto es una razón histórica, pero la razón central es la interpretación, el método de interpretación que usan de la Biblia. Y respecto a esto, yo quiero decirles que hay varios métodos de interpretación a lo largo de la historia. El método que Lutero propuso es el mismo método que se usaba en la iglesia de Antioquía de Siria en el tiempo de Pablo. ¿Cuál es este método? Se llama, escuchen bien esto, se llama el método histórico gramatical, hermenéutica, porque la palabra que usamos para hablar de la interpretación de textos, cualquier texto, es hermenéutica, especialmente los textos antiguos, ¿no? Entonces, la hermenéutica correcta es la histórica gramatical, es decir, que se va a interpretar de acuerdo a lo que muestra la gramática y de acuerdo a la historia. Y muchas veces la Iglesia Católica usó otro método, bueno, varios métodos, pero uno de los primeros métodos que usó fue el método alegórico. Y uno de este método alegórico, por ejemplo, está cuando Jesús entra en Jerusalén. Jesús, ustedes saben, entra a Jerusalén montado en un busito. Y la interpretación de eso es pues que es el cumplimiento de la profecía. El mismo escritor dice para que se cumpla la profecía. Pero ¿qué interpretan los alegóricos? Ellos dicen, bueno, el burrito es la iglesia, el burrito es el creyente, y le meten un significado que no está en el texto. A esto, de poner un significado que no está en el texto, se le llama eisegesis. Mientras que encontrar lo que está diciendo el texto y aceptarlo se llama exégesis, buscar el verdadero significado del texto. Está de moda en la actualidad hacer mucha exégesis, la gente se inventa y a veces pues aprovechan que no todos saben hebreo y griego, dice, la palabra en hebreo dice esto, la palabra en griego dice esto, cosa que no es. Tenemos el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, quienes argumentan que Jesús nunca fue crucificado en una forma de cruz, en una forma cruzada, ¿no? Como una letra T, sino en un poste. Y ellos se basan en que la palabra estauros, en griego bíblico se llamaba estauros, ahora el griego actual es stavros, significaría simplemente un palo. Pero fíjense que esta misma palabra dice stauros, y uno de los escritores, poquito más, unos años después de Cristo, llamado Luciano de Samosata, ha escrito un libro que se llama El juicio de las letras. Y o sea, en una forma alegórica, como un cuento, hace un juicio a las letras del alfabeto griego, criticándoles de cosas que han pasado, y cuando llega a la tau, que es la última en el alfabeto griego, dice la tau es la letra más mala, porque de ahí se copiaron los romanos para ajusticiar a la gente. O sea, fíjense, la letra tau es la palabra tau en hebreo y en griego significa justamente cruz, o sea, dos líneas cruzándose, que se puede usar pues cuando uno no sabe firmar, le hacen hacer una crucecita, ¿no ve?
o una X, digamos, ¿no? Entonces, ahí está claro. Y además, en el contexto, cuando Jesús aparece a Tomás, él había dicho que si no metía su mano en las huellas de los clavos, no dijo del clavo, si ustedes se fijan cuando alguien es colgado en un poste, se usa un clavo nomás, ¿no? Y Tomás usa plural, clavos. Y luego cuando nos narra el evangelista que pusieron un letrero indicando la condena de Jesús, la pusieron sobre su cabeza. Y cuando uno ve uno de los dibujos de los testigos de Jehová, el letrero está sobre las manos de Jesús. Entonces no se está haciendo una exégesis, sino una eisegesis. Y esa es la razón por la que hay tantas iglesias, porque no se están sujetando a la hermenéutica pura, a la hermenéutica correcta, la cual nos dice que debe interpretarse las cosas de la forma gramatical e histórica. Hay otra interpretación que se ha usado a partir del siglo XVII, más o menos, a finales del XVII, más en el XVIII y XIX, mucho más en el XIX y mucho más a principios del XX, que se llama la interpretación histórica crítica, es decir, que no se basa mucho en el texto, en la gramática, sino en las ideas que tienen las personas que están investigando, y cada vez que encuentran un milagro lo borran pues de sus Biblias porque no piensan que haya habido milagros. Otra mala forma de interpretar, ¿no? Si la Biblia dice que ocurrió un milagro, no tenemos derecho de ponerlo en duda. Entonces vemos que la Iglesia Católica, a raíz de su interpretación alegórica, tienen una doctrina errada. Después ellos complicaron mucho. Pero, Adelante, por favor. ¿Quién quiere pero hablar? Adelante. perdón, pastor, respecto a lo que se está manifestando, de todas formas, es necesario, por lo tanto, que en cada iglesia tiene que existir una autoridad porque esa exégesis solamente se puede realizar por personas que conozcan el tema. Y yo creo que precisamente se ha llegado a todo este desorden porque cada quien interpreta a su real saber y entender y sin el conocimiento suficiente, como usted lo está manifestando, de la historia y de la gramática. O sea que sí se necesita un magisterio en cada iglesia. Eso es lo No que yo creo. necesariamente, Fabio, porque si una persona lee la Biblia sin ideas preconcebidas, la va a entender. El problema es cuando, miren qué pasó en la iglesia luterana. Después de la reforma, la gente estaba leyendo la Biblia y la entendían bien, pero empezaron a surgir seminarios bíblicos donde se infiltraban católicos para confundir a los evangélicos. Tanto es así que en Alemania, las iglesias luteranas, a alguien que va a ser pastor, le piden que sea egresado de un seminario. Pero en los otros países, hablando de Suecia, Finlandia, que también son luteranos, ustedes pueden ver hasta el rey ahí es luterano, si la persona que está postulando a ser pastor ha ido al seminario, no lo quieren, porque ahí también le pueden lavar el cerebro. Y no es que el ir al seminario a uno lo vuelva más capaz. Lo que nos vuelve capaces de entender la Biblia es leerla como leemos cualquier otro libro, sin meterle nuestras ideas. Ahora, es necesario, y no solo que el líder, sino que cada creyente se prepare, cada creyente, porque si el líder se está apartando, un creyente puede pararse y decirle, arrepiéntete de tu falsa doctrina. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la Iglesia Luterana, que cada creyente es responsable delante de Dios de adentrarse en lo que dice la Biblia. Y esto hacían también, si nosotros vamos acá a Hechos, vamos a ver en Hechos, al capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está predicando en varias iglesias, y miren lo que sucede acá, ¿no? Ah, se me fue el griego, vamos a ir a una versión en español. Acá está. Vamos a irnos un poquito más abajo. En una ciudad, a Pablo lo quisieron matar, así que, como decía la instrucción del Señor Jesucristo, que se vaya a otra ciudad, Pablo y los hermanos los sacaron de noche a Pablo y a Silas para que se vayan a Berea.
Y en Berea entraron a la sinagoga. Y miren lo que dice Lucas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué era solicitud? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, cada vez que alguien nos enseña algo de la fe, ser solícitos es ver qué dice la Biblia, examinar, cerciorar. Y tenemos todo el derecho de acercarnos al predicador, profesor, a quien sea, y decirle, mire, no me parece que lo que usted enseña está correcto porque esto es así. Entonces, esto sucedió muchas veces en la Reforma y en la actualidad sucede que alguien quiere interpretar a su regalado gusto. La Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. La Iglesia Católica acusa a los luteranos y al resto de los evangélicos de enseñar la interpretación, la libre interpretación de la Biblia. Y es una gran mentira, porque desde el principio lo que abogó Lutero es el libre examen de la Biblia, es decir, que la gente tenga acceso a la Biblia para poder cerciorarse si lo que están diciendo los que enseñan sea verdad. Libre examen es diferente de libre interpretación. No podemos interpretar el texto bíblico a nuestro antojo, tenemos que interpretar de acuerdo al contexto. Y en ese sentido, vemos que la Iglesia Católica interpretó, por ejemplo, el pasaje de la roca, del de la confesión de Pedro, como un apoyo para el papado, cuando claramente Jesús dice que entre los creyentes no hay uno que puede estar encima de todos, sino que Cristo es nuestro líder. Es más, en este momento no tengo acá, entre tantas miles que puse acá, no había puesto la nueva versión internacional, pero llega a ser tan claro que en la versión en inglés de la nueva versión internacional dice, ni siquiera llaméis a alguien líder, en Mateo 10:3, 10:40 creo que es en este momento, no me acuerdo, porque uno solo es vuestro líder, el Cristo. Si alguien pregunta a un católico, ¿cuál es el líder de la Iglesia Católica? Va a decir el Papa. El Papa van a decir. ¿Cuál es el líder del cristiano? Jesucristo. Él es nuestro líder, nuestra cabeza, nuestro Salvador, nuestro Maestro, y Él nos enseña a través de su palabra. Entonces, con esto en la mente, vemos que la reforma inicialmente era un deseo, por eso dice sola escritura, ¿no? Un deseo de volver a la pureza de la palabra de Dios que había, por ejemplo, en Antioquía de Siria, donde Pablo enseñaba. Y en el resto de las iglesias, como podemos verlo acá en Berea, por ejemplo, ¿no? Los bereanos se cercioraban en las escrituras para ver si esas cosas eran así. Es decir, no iban a consultar a los padres de la iglesia, a los libros de filosofía, no, iban a las escrituras. Por eso decimos la sola escritura. En el Antiguo Testamento dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, cada enseñanza que recibimos debe estar claramente enseñada, presentada en la Biblia. Esta otra frase que tenemos que memorizarnos es la Biblia, la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. ¿Eso qué significa? Que vamos a creer en aquella parte que está claramente enseñada en la Biblia, tal como está enseñada, y también vamos a considerar todos los otros versículos que hablan del mismo tema para saber qué es la enseñanza bíblica. A veces hay predicadores que nos muestran 2 o 3 versículos sacados de contexto como suficiente evidencia de su falsa enseñanza. No es así. Debe presentar el texto claro, por ejemplo, cuando habla del anticristo, debe haber un pasaje en la Biblia donde está hablando del anticristo y los otros pasajes que mencionan al anticristo, pues los vamos a comparar para ver si hay acuerdo o no acuerdo, si hay que aclarar alguno que otro punto. En el tiempo de la Reforma surgió una
un movimiento, digamos, anti-reforma en la Iglesia Católica, que ellos llamaron la Contrarreforma, que tenía dos estrategias. La primera estrategia se llama la estrategia dominica, porque la aplicaron los monjes dominicos. Los monjes dominicos era una asociación de monjes, una orden de la Iglesia Católica, fundada por un español llamado Domingo de Guzmán. Cuando la mamá de Domingo de Guzmán no lo había dado a luz todavía, ella tuvo un sueño en la que vio un perro que tenía una antorcha en su boca y ese perro incendiaba el mundo entero. Entonces Domingo de Guzmán llegó a ser un sacerdote católico y él es el que organizó la famosa Inquisición. La Inquisición buscaba terminar con todo lo que se oponga a la Iglesia Católica por medio de la eliminación física de las personas, es decir, los mataba. Había una estrategia para matar a la gente, torturarla y al final matar. Muchos creyentes de la Reforma murieron quemados con su Biblia colgada en el cuello, gracias, o digamos, por culpa de esta Inquisición de la Orden de los Dominicos. Sin embargo, cuanto más evangélicos, más cristianos eran quemados, más se multiplicaban. Y esto asustó mucho a la Iglesia Católica. Entonces surgió otro hombre, que hoy es conocido como San Ignacio de Loyola, era un militar que en una guerra quedó un poco muy dañado y mientras estaba descansando, él decidió volverse un paladín del catolicismo, podríamos decir. Y él desarrolló una serie de ayunos, meditaciones para entrenar gente que sea como una especie de un ejército que trabaje para la Iglesia Católica. Su organismo es como un ejército, no hay un obispo, no hay un cardenal superior, sino que se llama el general jesuita, que se lo llama también Papa Negro porque la túnica de ellos es negra. Y estos tienen otra estrategia, ¿no? No van a matar por montones ni quemar a la gente que se opone, sino que ellos tienen la estrategia de infiltrarse en las iglesias o cualquier entidad que ellos quieran destruir. Primero se infiltran, se hacen pasar, quedan 25 años allá adentro y recién sacan a lucir su maldad. Y pues se disfrazan de pastores, de todo eso, y pues van cambiando la enseñanza. Uno de los famosos jesuitas que trabajó en esto, que ha dejado mucha huella, es, mm, bueno, en este momento no me acuerdo, es un chileno, Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, él, no se infiltró literalmente en las iglesias, pero sus libros sí, y cambiaron toda la doctrina de las iglesias que eran más bíblicas hasta fines del siglo XVIII y XIX, y en el inicio del siglo XX se difundió su falsa doctrina, la de Manuel Lacunza, en la mayoría de las iglesias evangélicas. Hay que recordar que en tiempo de la Reforma, los reformadores, todos, absolutamente todos, identificaron al papado como el anticristo. Pero gracias a la labor de Manuel Lacunza, se quitó esa idea y se llamó el anticristo a cualquier persona menos al sistema que llamamos el papado. Fue gracias a su trabajo, a un trabajo muy profundo que hicieron de infiltración doctrinal en las iglesias. Pero su mayor éxito es el haber logrado que la gente se olvide de la palabra de Dios y confíe como revelación en sueños, visiones, sentimientos y cosas así. En el tiempo de la Reforma, podríamos dividir la Reforma en tres tipos de reforma. La Reforma luterana, bueno, después viene la Reforma magisterial que estaba a cargo o que está identificada por la labor que hicieron Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, y la Reforma radical. La Reforma radical es terrible, muy terrible. Algún día, si alguien quiere, yo le puedo pasar un documento que explica con sumo detalle en qué consistía esta reforma radical. Pero tanto la magisterial como la radical buscaron romper totalmente con todo lo que sea que huela a católico, ¿no? Todo, absolutamente todo, a fin de construir una nueva idea de iglesia
muy alejada de lo que vino desde el tiempo de los apóstoles, y que se sujete a un cambio de doctrina continuo. En la década de los 90, por ejemplo, un gran predicador en la televisión dijo, si usted está esperando que yo vaya a venir a enseñarles lo mismo que hace 50 años se enseñó, usted está muy equivocado. Dios quiere que usted se olvide de todo eso y escuche su nueva revelación. Así que la gente anda detrás de nuevas revelaciones, abandonando la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que si abandonamos la palabra de Dios, nuestra fe puede ser debilitada y hasta la podríamos perder, como en el caso que Jesús menciona en la parábola de la semilla. Viene el diablo y quita esa palabra y esa gente se pierde. Entonces acá vamos a ver estas diferencias de interpretación. eh, en el caso, por ejemplo, de la reforma magisterial, como habíamos dicho, está Zwinglio y está Calvino. Ellos tenían una postura filosófica. Zwinglio era humanista, igual que Erasmo. ¿Qué significa el término humanista? ¿Alguien podría decirme, por favor? ¿Nadie se anima? Pues humanistas pues son los que le dan la total importancia al conocimiento filosófico. Humano. Humano, más bien, ¿no? Como dice Alejandra. El Sí. punto es este. En el tiempo de la Reforma, estamos hablando del siglo XVI, en Europa se da un fenómeno conocido como el Renacimiento. Ahí surgen los grandes pintores como ah, Miguel Ángel, que era escultor también, o un hombre famosísimo como Leonardo da Vinci. La música, todo eso. ¿Qué sucede, no? Que la crisis en la Iglesia Católica era tan grande que la gente ya no quiere saber de Dios. Y dicen, bueno, ya hasta esa época, la gente, la mayor parte de la gente que no era educada, todo el tiempo estaba centrado en Dios. Y cuando viene el renacimiento, ellos quieren renacer, eso, quieren al estilo de la cultura griega, donde el centro no está Dios, no está en el centro Dios, sino el ser humano. Y se crea este principio, ¿no? La medida de todas las cosas es el hombre. Y uno de los más destacados es precisamente Leonardo da Vinci, que era dibujante, médico, inventor, militar, o sea, era un hombre maravilloso. El humanista no quiere pensar en que Dios es el poderoso, sino que el hombre es el poderoso. Erasmo de Rotterdam, que era un sacerdote católico que muchos pensaron que se iba a unir a la Reforma, él era humanista. Y el humanista cree que es el hombre el que se va a salvar. De acá, por ejemplo, surge el comunismo y la doctrina de la teología de la liberación que dice que nosotros, los seres humanos, vamos a cambiar el mundo. Tenemos el poder de hacerlo. Y muchas iglesias enseñan eso actualmente. Muchas han llegado a decir, tú eres un Dios. Es la misma mentira de Satanás, ¿no? Y tú eres capaz de cambiar tu realidad, puedes cambiar el mundo, puedes cambiar tu futuro. Tienes el poder. Cristo eres tú. Este humanismo estaba presente en Zwinglio. Por tanto, para Zwinglio era más importante entender la Biblia a partir del ser humano. Y Calvino era un intelectual que le daba mucho énfasis a la razón humana. Para él, más importante que la lectura literal de la Biblia era la lectura razonable de la Biblia. Es más, ahora está de moda una fe razonable. O sea, no voy a creer en algo que no sea razonable. Si hay algo que la Biblia dice y no es razonable, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Le voy a dar otra explicación. Ese es el punto de diferencia entre la reforma de Lutero y la reforma de Calvino y Zwingli. O sea que puede afirmarse que esas son falsas doctrinas. Hay Calvino, muchos puntos en los que
han tomado del luteranismo, es más, el luteranismo se destaca por haber escrito lo que creían en un libro que se llama el Libro de Concordia, pero en el tiempo de Lutero no existía este libro, eso se terminó de escribir cuando él murió, pero había un documento principal conocido como la Confesión de Augsburgo. Esta confesión fue escrita por orden del emperador Carlos V, porque a los luteranos estaban llamando herejes y ellos decían, no somos herejes, demuestren que no son herejes. Entonces escribieron esa confesión donde decían qué creen, en qué no están de acuerdo con la Iglesia Católica y por qué. Y todos los que firmaban eso, pues eran conocidos como luteranos. Calvino fue a firmar esa confesión, pero él firmó una confesión cambiada, porque un hombre llamado Felipe Melanchthon, que por muchos años estuvo al lado de Lutero, sacó una edición cambiada, ¿no? Donde él suavizaba algunas cosas porque quería no estar tan peleado con la Iglesia católica. Entonces Calvino firmó eso. Entonces muchos piensan que Calvino estaba de acuerdo con Lutero, pero no, hay puntos en los que no, realmente no estaban de acuerdo. Por ejemplo, Calvino, y más después el calvinismo actual, cuando leen la Biblia, hay un pasaje donde habla de la elección, de que somos elegidos por Dios desde antes de que nazcamos para la salvación. Entonces, fíjense lo que pasa. La Biblia nos dice que los que se salvan han sido elegidos por Dios para ser salvados. Entonces Calvino usó su razón y dijo, si hay unos elegidos para ir al cielo, entonces hay unos elegidos para ir al infierno. Según Calvino, Dios en la eternidad ya eligió quienes se van a ir al infierno. Esto no es O sea bíblico. que En la Biblia, es en una falsa ninguna... doctrina. Adelante, adelante, Fabio. Pregunte, por favor. O sea que eso es una falsa doctrina. Sí, la doble predestinación, es decir, que unos fueron predestinados al cielo y otros fueron predestinados al infierno, no es bíblico y por tanto es una falsa doctrina. La falsa O sea doctrina que todo lo que no es del calvinismo. falsa doctrina es todo lo que no es bíblico. Lo que va contra la Biblia, podemos decir, ¿no? Porque hay cosas que podemos tener bajo principios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice que no debemos suicidarnos, pero está claro que el principio bíblico es conservar y proteger la vida, y por eso vamos a decir que es pecado suicidarse. También en ninguna parte de la Biblia dice que sea prohibido fumar. Es más, en los años iniciales del siglo XX, los pastores de muchas iglesias fumaban pipas. Pero en la actualidad nosotros reconocemos que eso es un pecado. ¿Por qué? Aunque en la Biblia no dice está prohibido fumar, sabemos que el humo del cigarrillo mata tanto al que fuma y mata más al que no fuma. Entonces, ese es un atentado contra la vida de las personas. Entonces, no dice en la Biblia claramente, pero aplicando los principios bíblicos sabemos que eso también es un pecado. Ahora bien, cuando la Biblia, el problema con Calvino es que él tiene 5 puntos que ellos llaman TULIP, que son siglas en inglés para acordarse cuáles son sus puntos. Y cuando tocan uno de estos puntos, ellos dicen que Cristo murió no por toda la humanidad, sino solamente por los elegidos. Y que Dios no quiere la salvación de toda la humanidad, sino solo la salvación de los elegidos. Pero la Biblia claramente dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Lo dice claramente en muchos pasajes la Biblia. Entonces, puesto que ellos están usando su razón, esa razón les obscurece y no pueden entender esos pasajes. Hay pasajes clarísimos que dicen que Cristo murió por todos, aun por los que no creen en Él. Ahora, bien, ellos dicen, entonces, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se convierten? Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios murió, que Cristo murió y pagó por todos. Es como si hubiera hambre en un lugar y un gobierno dice, pues en esta cancha de fútbol, ahí vamos a repartir el pan, hay pan para todos, cada persona puede recoger 10 panes. Y la gente va.
hay para toda la población, pero hay algunos que no van, no van. Ya no es culpa del gobierno, ¿no? No fueron, no recogieron su pan. Y ahí está la salvación de Cristo disponible para todos. Nada impide que la gente sea salvo, excepto que ellos rechazan esa salvación. Por eso no se van. Pero la salvación estaba ahí. Si ellos no la rechazaban, eran salvos. Según los calvinistas, no se puede rechazar la gracia de Dios. Es imposible. Ellos la llaman gracia irresistible. Pero Esteban les dice claramente a los judíos que ellos siempre han rechazado al Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando se usa la razón como autoridad sobre la Biblia, van a rechazarse pasajes de la Biblia. No quiere decir que en la reforma luterana se rechaza la razón, no. La razón, la emoción, todas cosas deben estar sujetas a la Biblia, no por encima de la Biblia. Cuando hay una contradicción entre la razón y la Biblia, entre lo que yo siento y la Biblia, entre lo que yo me sueño y la Biblia, el verdadero creyente va a creerle a la Biblia, aunque no lo entienda. En este caso, por ejemplo, nosotros, los creyentes bíblicos, creemos en una sola iglesia. La Biblia habla de una sola iglesia. Podemos irnos a Hebreos, al capítulo 11, y nos vamos a ir a los versículos últimos. ¿Qué pasó a los 18? Vamos a ir un poquito. Oh, perdón, voy a ir al capítulo 12, me equivoqué. No sé por qué se me va al texto griego. Acá vamos a ver. Bueno, acá tenemos el versículo 22, dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, en el 21, donde Moisés estaba aterrorizado, estaba temblando, sino que nos hemos acercado al monte Sión, al monte espiritual, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. En el idioma original, esta palabra congregación es iglesia. Quiere decir que nosotros nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos que están en los cielos. Es decir, esos creyentes que ya son la iglesia verdadera, lo creemos porque no lo vemos. Muchos de ellos están en el cielo. Esta iglesia es una iglesia que está en todo el mundo, en todo lugar y en todo tiempo. Nos hemos acercado a esa iglesia. No la vemos, entonces la creemos. La creemos. La fe es no ver, sino saber que existe porque la Biblia lo dice. Y la Biblia dice que hay una situación llamada Monte Sión, gobernada por el Dios que conocemos como la Jerusalén celestial, donde también forman parte millares de ángeles y los primogénitos que están en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué lo creemos si nunca lo hemos visto? Porque la Biblia lo dice. Y entre esto surge el asunto que se encuentra, y aquí una gran diferencia. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 11, más o menos por acá. Cuando el apóstol Pablo está, usamos la de Corintios porque está en cada evangelio, pero vamos a estar comparando en este momento evangelios, sino directamente lo que Pablo testifica. Pablo dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo que también les he entregado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después les da el vino, y en el versículo 26 dice, esta copa es mi sangre para el perdón de los pecados. Entonces, la Biblia nos dice claramente que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? Tomen el pan, cómanlo, según Jesús, esto es su cuerpo, y beban la copa de la Santa Cena, esta es su sangre del nuevo pacto. En una ocasión, Lutero y Zwinglio tuvieron un encuentro porque no querían que la iglesia esté tan dividida en tantas iglesias. Bueno, dijeron, vamos a ver, nos vamos a unir, pero tenemos que tener la misma fe porque la Biblia nos enseña que debemos creer lo mismo, si no, no podemos estar unidos. Y Zwinglio decía, pues yo no puedo creer que esto sea verdad. Cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo, no puede ser su cuerpo. Aquí hay que poner, esto no es mi cuerpo, sino solo significa. Y aquí hay que poner, esto no es mi sangre, sino solo significa mi sangre. Entonces Lutero dijo, pero aquí dice, esto es. Y Zwinglio dijo, no, es que aquí tenemos que poner significa. Entonces Lutero se enojó, quitó el mantel de la mesa y copió este versículo con tiza, escribió esto y en letras grandes puso es mi cuerpo. Hoy la mayoría de las iglesias no acepta que en el pan, al comer el pan de la Santa Cena, participamos en el cuerpo de Cristo y al beber el vino participamos en la sangre de Cristo, porque esto choca la razón. Pero dijo, no, no voy a razonar. Si Jesús dijo es. Porque cuando decimos significa, estamos diciendo no es. Le estamos haciendo decir a Jesús algo que él no ha dicho. Porque él claramente hubiese dicho, esto no es mi cuerpo, pero lo representa. En este sentido, podemos decir que la identidad luterana se parece mucho a la identidad reformada, en muchos puntos. Si comparamos la identidad católica con la luterana, no se parece tanto como la identidad reformada. O sea, la iglesia luterana en su doctrina se parece mucho más a las otras iglesias porque la tomaron del luteranismo. Pero hay diferencias abismales y una de esas es la manera de interpretar la Biblia. Para la iglesia luterana, desde la Reforma, esta palabrita es significa lo que dice y no le vamos a aumentar otros significados. Entonces uno pregunta, pero ¿cómo puede ser si yo veo un pan? Y la iglesia católica dice, es que ese pan se transubstancia en cuerpo y ese vino se transubstancia en sangre, de tal manera que después de haberse dicho las palabras de institución, ahí ya no hay pan y ya no hay vino. Lo que hay es una apariencia de pan y una apariencia de vino. Y esto sería cierto si no dijera Pablo esto. Miren lo que dice acá. Todas las veces que comieres este pan, o sea, ¿qué es lo que estamos comiendo? Pan. Y vemos vino. Pablo dice que después de haber hablado esto, él dice que el pan es pan y el vino es vino. Pero Jesús nos dice que en ese pan y en ese vino, Él nos da su cuerpo y su sangre. Y mucha gente, oh, qué horror, ¿no? Como habían dicho antes los de Capernaum, ¿cómo nos quiere dar? No, no sabemos cómo lo hace. No queremos saberlo tampoco, si la Biblia no lo dice. Pero nosotros creemos que al tomar el pan y al tomar el vino, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Miren lo que dice en 1 Corintios 10, que es el capítulo anterior. Miren, vamos a ver. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras versiones basta traducir esta palabra comunión como participación. Es decir, que la iglesia cuando se reúne a celebrar la cena no come solo pan, no solo bebe vino, sino que
con el pan, junto con el pan, Cristo nos da su cuerpo, no sabemos cómo, podemos decir de una forma celestial, y su sangre. No como si fuera verdadera sangre con sus venas, no. Lo dice en su palabra. Su palabra viene a nosotros como un verdadero alimento. Pues los calvinistas, los ingleses dicen, no, 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 eso es simplemente un símbolo. No sirve para nada. Jesús dijo que eso es para perdón de los pecados. Y si Jesús dice que es para perdón de pecados, ¿quiénes somos para decir que no sirve para nada? Pregúntenle a cualquier persona de las otras iglesias, ¿para qué sirve la cena y para qué sirve el bautismo? Según Jesús es para perdón de pecados. Él dijo, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí para perdón de los pecados. Mucha gente piensa que en secretito en su casa, pues, Señor, perdóname y ya está perdonado. No. El Señor dijo, el perdón de los pecados viene a través del bautismo, a través de la cena. Sí nos da por los méritos de Cristo, pero a través de estos, o a través de la buena noticia del Evangelio, como cuando estaba el criminal en la cruz. La cruz no había tiempo para que se bajen de la cruz, ¿no? Jesús no quería bajarse para irlo a bautizar. Directamente el criminal creyó. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, porque vio su arrepentimiento. Entonces, hay una diferencia hermenéutica. Eso lo podemos captar fácilmente al estudiar tanto la historia de la iglesia como los documentos de cada organización evangélica o cristiana o reformada que pueda haber. Podemos decir que Zwinglio ha rechazado todo lo que venía de la Iglesia Católica solo porque sea católico. Pero Lutero expurgó de la Iglesia todas las cosas, no porque sean católicas o no, sino porque no tenían aprobación bíblica. Entonces, podemos ver, por ejemplo, una cosa muy interesante, ¿no? En la Iglesia Católica, y no solo en la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia Ortodoxa griega y en la Iglesia primitiva, los creyentes, después de entender lo que dice la Biblia, acá en Lucas, capítulo 5, perdón, cachito, pero discúlpame. Jesús fue a la sinagoga en Capernaum. Vamos a ver un poquito. Creo que me equivoqué del libro. A ver, de nuevo veremos. A Lucas está. ¿O qué pasó? No, es Mateo, creo. Bueno, les voy a contar la historia en este momento. No voy a buscarla. Entra Jesús en la sinagoga de Capernaum y le dan el libro de la ley para leer. Y cuando él lee, dice, él lee el pasaje del profeta Isaías, que dice, literalmente, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas en el capítulo 4, entonces. Ahí se pasó algo. Aquí está. Vamos a ver acá arribita. Aquí está. Un poquito más. Mire. Y le fue dado en el versículo 17 el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para hablar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, para consolar, a pregonar a los cautivos libertad, a los que están pues sufriendo por los pecados, a los ciegos recuperación de vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor. Y luego lo ha enrollado el libro, que era un rollo, y pues la gente lo miraba y él dijo, a ver, vamos a ver, él dijo, hoy se ha cumplido esto, se me fue muy atrás.
Aquí está, el 21. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Pues hasta ese tiempo no había el año agradable del Señor. Desde entonces hay el año agradable del Señor, que consiste en recordar la vida del Señor en sus diferentes etapas. Por ejemplo, unos 4 domingos antes de la Navidad, desde la antigüedad, la gente recordaba los 400 años que no había habido revelación antes de que venga Jesús. Luego viene Jesús, nace de la Virgen María, pues lo celebraban lo que llamamos Navidad, el 25 de diciembre, y a los 8 días se celebraba la circuncisión del Señor Jesús, indicando que Él fue circuncidado en lugar de nosotros. Y a los 6 días después se recordaba que el bautismo de Jesús, que es el momento cuando Él se manifiesta al pueblo de Israel. Ahí cuando es bautizado, Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. También se recordaba que Jesús se manifestó en algún momento a los gentiles cuando vinieron los magos con sus ofrendas. Entonces, esa se llamaba Epifanía porque la palabra Epifanía quiere decir manifestación. Después, pues, la gente recordaba también que Jesús ayunó 40 días. Entonces, 40 días se recordaba pues antes de la fecha más o menos de la Pascua, que en la Pascua es cuando Jesús es crucificado y se recuerda su pasión, lo que derramó su vida por nosotros. Y después de ese día de Pascua, siguiendo el relato bíblico, se celebraba la ascensión de Cristo, que se va 10 días, perdón, se queda 40 días todavía y se va al cielo y a los 10 días envía el Espíritu Santo, justo coincidiendo con la fiesta judía de Pentecostés. Y después la iglesia celebra, después de eso, varios domingos, eh, los eventos cruciales de la vida cristiana de la iglesia. Entonces, esa celebración fue sacada por Calvino de su iglesia, y no solo eso, sino él sacó incluso los instrumentos de música. Él creía, Calvino pensaba que los instrumentos de música eran contra la voluntad de Dios. Pero él mismo amaba la música, así que él lloraba cuando quemaban los órganos, todos los instrumentos de las iglesias. Antes de la Reforma, la Iglesia Católica había desarrollado por 1000 años tampoco usar instrumentos de música, solo un coro que cantaba monótonamente las canciones y no cantaba la iglesia. Es Lutero quien incorpora en la iglesia el canto de la iglesia, los creyentes todos aprenden a cantar. Y él bien dice, pues no, la música puede ser tocada dentro de la iglesia, podemos alabar porque hay un salmo que dice que alaben con panderos, con arpas, todo eso. Entonces, la interpretación radical de Calvino no dejaba que se cante eh, con instrumentos musicales. Entonces, ¿manda la Biblia que se usen instrumentos musicales en la iglesia? No, no manda, no manda. Sí, el Salmo 150 dice que le alabes, pero no es un mandato. Es importante que en la hermenéutica hagamos diferencia entre lo que manda la Biblia y lo que describe la Biblia. Mucha gente dice, me voy a ir a tomar mucha bebida porque Jesús multiplicó el vino. La Biblia no manda emborracharnos, ¿no? Entonces, ahí solamente describe cuando Salomón tuvo 1000 esposas, 1000 mujeres, o sea, 300 esposas, 700 concubinas, no está diciendo que debemos hacer eso, solo describe lo que sucedió. Y no manda a la Biblia que usemos instrumentos de música, pero tampoco prohíbe. Cuando la Biblia no prohíbe algo, no estamos autorizados nosotros a prohibirlo. Y cuando la Biblia no manda algo, no estamos nosotros interesados en mandarlo, porque la Biblia dice que no agreguemos esto. Pero en el caso en que ni manda ni prohíbe, nosotros decimos, pues es una cosa indiferente. O sea, Dios lo deja a nuestra libertad humana, ¿no? No dice nada la Biblia acerca de comer chocolate, porque en ese territorio no había chocolate. La Biblia no manda comer chocolate ni prohíbe comer chocolate. Es algo de la libertad cristiana. Yo puedo comer chocolate o no comerlo, pero no estoy autorizado de decir que está prohibido o está mandado, puesto que la Biblia ni lo manda ni lo prohíbe. Y en ese sentido, Lutero solamente quiso sacar aquellas cosas que claramente eran prohibidas por la Biblia
y que la Iglesia Católica había permitido que sean incorporadas. A estas cosas que no son ni mandadas ni prohibidas les llamamos adiáfora, o sea, algo indiferente. Sin embargo, tenemos cuidado con la diáfora. Por ejemplo, los judíos celebran la Pascua con panes sin levadura. La misma Biblia les manda celebrar la Pascua con panes sin levadura. Pero los primeros cristianos, especialmente los ortodoxos griegos, empezaron a celebrar la Pascua con panes con levadura. ¿Por qué? Porque decían, no queremos que nos confundan con los judíos. Cuando hubo la división, los de Occidente, o sea, lo que quedó como Iglesia Católica Latina, ellos empezaron a usar pan sin levadura, porque decían, pues que Jesús ha debido usar pan sin levadura, vamos a usar pan sin levadura. Pero Jesús no dijo qué pan, él dijo simplemente pan, él no dijo cuál vino, dijo simplemente vino. Si es pan, está bien, si es vino, está bien. Y algunas personas dijeron que es pecado usar pan sin levadura porque la Iglesia Católica usa pan sin levadura. No, nosotros podemos usar pan sin levadura o pan con levadura porque Jesús no dijo nada al respecto. Él dijo simplemente pan. Cualquier pan sirve para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en el momento de la cena deja de ser un pan común y es el pan de la cena del Señor que Cristo usa para darnos su cuerpo. Sin embargo, si encontramos una ciudad donde dicen que está prohibido usar pan sin levadura, ahí vamos a usar pan sin levadura para mostrar que no es pecado. Y si en otra ciudad dicen que es malo usar pan con levadura, ahí vamos a usar sin levadura para mostrar que no es malo usar sin levadura. Es decir, queremos mostrar que no es cesado. En ese sentido, en la Reforma Luterana, algunos dijeron que es malo usar los trajes eclesiásticos de la Iglesia Católica, ¿no? Todos los luteranos, en los países donde dicen que eso es malo, pues usan su traje eclesiástico. Y en los países donde no hay problema, entonces se visten como los líderes de ese lugar. Si usan terno, si usan ah, túnica, usan túnica, porque no es un asunto mandado ni prohibido, solamente es una adiáfora. Pero también vamos a tener cuidado porque muchos países puede ser un tropiezo, ¿no? En muchos lugares, y donde podemos explicar a la gente que no es pecado, pero a veces explicar a mucha gente puede ser algo de mucho tiempo y podríamos ser de tropiezo a la gente. La Biblia nos aconseja no ser de tropiezo a los demás. Bien, acá vamos a quedar con esta clase. Voy a escuchar sus preguntas, comentarios, aclaraciones. ¿No se cortó mi audio? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. No tienen preguntas, ¿verdad? Ya, yo tengo unas preguntas. La primera pregunta. En la Iglesia Católica, ¿cuál es la autoridad en la interpretación bíblica? Creo que la Biblia y el magisterio de la iglesia. Excelente, Fabio, ¿no? Lo que llaman ellos la sagrada tradición. En realidad ellos tienen la tradición, la Biblia sí, pero también el magisterio de la Iglesia, que es lo que el Papa y los actuales obispos dicen. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo era católico, me enseñaban que Dios creó a Adán y Eva. En la actualidad ellos dicen hemos evolucionado del mono. ¿Por qué lo dicen? No porque se estén guiando la Biblia, sino porque eso han dicho su papa y sus obispos. Entonces estamos hablando de la escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. Ahora una pregunta: en muchas iglesias protestantes, no católicas, ¿cuál es la autoridad en la interpretación bíblica? Pues, ya como lo vimos, la sola escritura.
¿sí? Pero hay algo más. En otras iglesias diferentes a la católica. En las protestantes, evangélicas. Mm, Como dije, es la razón, la lógica, ¿no? Esa es su autoridad. Al mismo nivel que la Biblia está la razón. Y cuando hay una contradicción entre la Biblia y la lógica, ajustan a la Biblia a la razón. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica el vino en las bodas de Caná, a muchos pastores les parece inconcebible que Cristo haga eso. Así que ellos interpretan que Jesús no hizo vino, sino hizo jugo de uva. Pero claramente el texto original usa la palabra para vino y no jugo de uva. Hay una Biblia que antiguamente se llama, bueno, que se llama la Biblia Nueva Vida, algo así, donde hay un comentario que dice, pone algunas consideraciones y al final dice, de acuerdo con la razón, y al final se entiende, y la Biblia, lo que Jesús multiplicó no era vino, sino jugo de uva. O sea, ponen en primer lugar la razón. En la Iglesia Luterana y Academia Cristo, ¿cuál es la autoridad en la interpretación de la Biblia? Pues la sola Biblia. Exacto. O sea, todo lo demás ha de estar sujetado a la Biblia. No quiere decir que rechazamos la razón, pero la usamos, obviamente, porque la Biblia también tenemos que tenerla con razón, ¿no? Pero no es la maestra. O sea, rechazamos el uso magisterial de la razón. Lo que aceptamos es el uso servicial de la razón. O sea, la razón está al servicio de la Biblia. Y pues hay lugares en que la Biblia no es lógica. Ahí vamos a creer lo que dice ahí. Por ejemplo, en Efesios dice que Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y a nosotros también nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Pero yo veo que estoy sentado aquí en mi silla. Pues si Cristo dice que estoy en los lugares celestiales, yo no voy a poner en duda eso. Lo dice y está así. Ah, acá vamos a ejercer un cuidado. Vamos a tener cuidado en seguir las presuposiciones falsas. Muchas de estas presuposiciones, por ejemplo, tienen que ver con la venida de Cristo. Los testigos de Jehová ajustaron y dijeron, la tierra tiene ya 6.000 años, como ellos creen en un milenio, dijeron, el séptimo año se cumple en el año 1975, entonces Jesús va a volver el año 1975. No volvió. Ya habían cometido ese error con su ajuste numérico lógico en el año 1814. Y este error lo había cometido mucho más antes la iglesia adventista. Luego espiritualizaron su mensajería. No, no es que iba a volver a la tierra, iba a entrar al lugar santísimo. Entonces los testigos también dijeron, no es que iba a volver a la tierra, sino que iba a instaurarse una diferencia entre testigos de Jehová celestiales y testigos de Jehová terrenales. Entonces buscaron explicaciones más jaladas de los cabellos. Jesús dijo claramente, nadie sabe. Y nadie sabe qué quiere decir, que nadie sabe. En ese tiempo Jesús estaba en su vida terrenal y él dijo, ni aún el Hijo. Pero Jesús al resucitar dijo, toda potestad me ha sido dada, es decir, ya tiene el poder nuevamente, como era Dios, recuperó esa capacidad de saber todo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces Jesús ya al resucitar sabía. Entonces los apóstoles le preguntan a Jesús resucitado acerca de las profecías y le dijo, no les toca saber a ustedes, en Hechos les dice eso. Entonces Jesús no nos revela esas cosas y nosotros nos quedamos con eso. Es verdad que nos va a ser revelado todo esto cuando lleguemos allá, pero en este momento, cuando la Biblia habla, nosotros hablamos, y cuando la Biblia calla, nosotros callamos. No estamos buscando solucionar todas las interrogantes que hay en la tierra. Si la Biblia habla de un tema, nosotros estamos interesados en saber eso. Si la Biblia no lo habla, pues aceptamos que no lo habla y nos quedamos con la curiosidad. Vamos a ver algunos principios que son, por ejemplo,
que la Biblia no es palabra del hombre, como dice Pedro 1 al 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos dice que la Biblia es 100% confiable y no tiene errores. En otras palabras, vamos a decir que la Biblia es, en primer lugar, infalible. Todo lo que la Biblia dice no va a fallar. Es inerrante. La Biblia no tiene errores. Es perspicua. ¿Qué queremos decir eso? Que es clara. Cuando dice acá, médico, cúrate a ti mismo, significa que ese refrán existe. Cuando dice que Jesús enrolló el libro y lo devolvió al ministro, quiere decir eso, que Jesús enrolló, que en esa época los libros eran rollos, y lo devolvió al encargado. No le buscamos más que una sola interpretación al texto. Si alguien está encontrando, como los judíos dicen, la Biblia tiene 70 interpretaciones, y los católicos decían, la Biblia tiene 4 interpretaciones. No, la Biblia tiene una sola interpretación. Un pasaje de la Biblia tiene una, no tiene 2, no tiene 3 interpretaciones, tiene una sola interpretación. Los gnósticos decían, no, 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 tú no sabes, hay interpretaciones secretas que necesitas una sabiduría especial. No, no tenemos más. Bueno, hasta acá es la exposición de este tema. Si no hay preguntas, podemos concluirlo. Pero voy a dar un poquito más de tiempo. Pueden levantar la mano. Bueno, no habiendo, terminamos la grabación acá. Qué pena, profesor. Adelante. La pregunta no tiene que ver con el tema, sino es que yo le iba a hacer una pregunta. Las tareas que hemos hecho, entonces se las enviamos a su WhatsApp.